Bienvenido ya a la unidad 6, donde ya habiendo aprendido mucho de los sistemas electrónicos, ahora vamos a ver sobre sensores y drivers electrónicos, cómo estos nos van a servir para nuestras soluciones tecnológicas utilizando electrónica. Primero tenemos, y el más conocido, el sensor LDR, uno de los más usados para diversos proyectos, sobre todo para principiantes. Es una fotoresistencia o LDR, que es un componente fotoelectrónico cuya resistencia varía en función de la luz que incide en él. Esta resistencia es muy baja, de unos pocos ohmios, con una luz intensa que incide en él, y va creciendo fuertemente a medida que esa luz decrece. Se le suele utilizar como sensores de luz para arrancar luces automáticamente cuando la oscuridad sobrepasa un cierto umbral, o como detectores de movimientos próximos cuando algo se interpone muy cerca de él. Deben tener en cuenta que principalmente esto lo que recibe es la luz, o lo que percata es la luz. Ya cuando algo pasa sobre él, lo que va a detectar es la oscuridad y es ahí donde permite el paso de corriente. Y esta va a variar también, porque estamos hablando que es una fotoresistencia, en función a cuánto se está opacando o cuánto se está opacando esta luz que en primera instancia está detectando. Luego tenemos el sensor CNI 70. Este dispositivo es un sensor óptico infrarrojo de un rango de corto alcance, menos de 5 centímetros, que se utiliza para detectar colores de objetos y superficies. Contiene un emisor de radiación infrarroja, fotodiodo, y un receptor, que es un fototransistor. El fotodiodo emite un haz de radiación infrarroja. El fototransistor recibe un haz de luz cuando se refleja sobre alguna superficie u objeto. Puede utilizarse de forma analógica o digital. La segunda manera puede servir para un seguidor de línea, por ejemplo. Es muy utilizado este dispositivo para los seguidores de línea y para saber con precisión en función a cómo se va a manejar este. Luego está el sensor H21A1. Es un sensor de barrera que responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz y un componente receptor que percibe la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos, la detección de formas, colores y diferencia de superficies, incluso para condiciones ambientales extremas, ya que justamente el espacio del sensado es ligeramente pequeño. Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede incluir electrónica para condicionamientos de la señal, compensación y formateo de la señal de salida. Y justamente su esquemático lo vamos a ver en la parte inferior. Luego tenemos un sensor piezoeléctrico. Es un dispositivo que básicamente utiliza el efecto piezoeléctrico para medir la presión, aceleración, tensión o fuerza, transformando las lecturas en señales eléctricas. Si te gustaría aprender a cómo aplicar este proyecto, que básicamente es una placa de metal con una señal positiva o negativa, y donde vamos a ver justamente el disco de cerámico piezoeléctrico, que también al hacer presión tú lo puedes medir su tensión que vas a detectar. Si deseas aplicar este tipo de sensor, te recomiendo el proyecto de una batería electrónica utilizando justamente este sensor piezoeléctrico, donde también lo vas a aplicar con Arduino y con un software especial para poder, justamente con el MIDI, para poder hacer esos sonidos de una batería electrónica. ¿Dónde se utiliza este tipo de sensor? Te lo recomiendo bastante. Luego tenemos el driver LN L298N. Es un dispositivo que permite controlar el sentido de funcionamiento de motores a una corriente de salida por canal de hasta 2 amperes. Justamente tenemos todos los componentes que obtiene de este dispositivo y donde vamos a ver que este driver nos va a permitir tanto la salida de control de dos motores. Esto se utiliza en diversos proyectos donde radica la necesidad de poder controlar los motores. También debemos tener en cuenta que tiene un jumper que permite su control adecuado. Y por último, el driver A4988. Existe una infinidad de modelos dependiendo del tipo de motor que compren, a la vez depende de las características de este motor. Para este proyecto o básicamente para el proyecto
que tenemos en la plataforma, eh, utilizamos el driver A4899, el cual es muy común y fácil de usarlo para motores. Al igual que o similar al anterior, es también utilizado este driver para el control de motores con precisión. También pueden encontrar este driver para el control de motores, por ejemplo, en el control de motores paso a paso para hacer un CNC o variar o la variación de estos motores paso a paso para un CNC, podemos llegar a utilizar este tipo de drivers. Y bueno, esos son los principales dispositivos que hemos querido explicarles respecto a la electrónica de sensores y drivers, y te espero ya en la siguiente unidad para seguir aprendiendo más sobre electrónica.